Dios les bendiga, mis hermanos. Damos gracias a Dios nuevamente por una oportunidad más que nos da en traer la clase. Estamos en el trimestre, con un nuevo trimestre ahora, de experiencias de vida en los Salmos. Estamos en nuestro estudio número 14, con el tema ese, los contrastes de la vida. Y como sabemos, tenemos tres objetivos. Dice, descubrir las diferencias que hay entre una vida consagrada a Dios y colmada de frutos, y una existencia estéril lejos de Él. El número 2 dice, dejarse influir por el Espíritu Santo mediante la palabra de Dios. El tercero dice, participar activamente en la iglesia para producir mucho fruto para el Señor. Nuestra base bíblica, para aquellos que no tienen su expositor, estamos basados en la base bíblica Salmos 1 del 1 al 6, Jeremías 17 del 5 al 8. Nuestro texto áureo dice, os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. San Juan 15, 16. Nuestro pensamiento central, algunos son como la retama en el desierto, otros como un árbol plantado junto a las aguas. Gloria a Jesús. Nuestra lectura antifonal dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de escarnecedores, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a las aguas, junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. De ahí brincamos a Jeremías 17 del 5 al 8. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto y tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar su fruto. Gloria a Dios. Entonces podemos ver que el libro de los Salmos ha sido siempre una parte de suma importancia para la vida del pueblo hebreo, y posteriormente para cada cristiano, para cada hijo de Dios. Entonces, si vemos el título del libro, viene de las palabras hebreas que es Sefer Teilim, o libro de los Salmos. También la palabra Teilim se deriva del verbo hebreo, que donde viene también como la palabra aleluya, que significa alabado sea el Señor. Entonces, podemos ver que los salmos dice que son una colección de cantos que corresponden a épocas desde el tiempo de Moisés, que fueron escritas en el 1500 antes de Cristo hasta el periodo posterior al regreso del cautiverio babilónico, babilónico, 500 años antes de Cristo. Entonces, podemos ver que los autores de los salmos fueron varios, pero el más sobresaliente, el que más resalta, el que más sobresale, es el de David. Gloria a Jesús. Entonces, vemos el Salmo 1 sirve como principio o comienzo o introducción de los salmos de David. Y aquí vemos que se nos ofrece en estos datos, que no se nos ofrece estos datos, lo más probable es que haya sido compuestos antes de la época de Jeremías, este profeta que vamos a hablar del 17, del 5 al 8. Se parece haber hecho una
interpretación más claro de lo que habla también el Salmos número 1. Entonces vamos a ver con un sinónimo también, una comparación. Entonces vemos aquí que habla el Salmo número 1, dice: los buenos prosperan y son felices. Los que no temen a Dios ni aceptan su palabra viven constantemente en desgracia. Todos aquellos que se apartan, que no quieren servir a Dios, viven constantemente en desgracia. Y es cierto que hemos visto algunas excepciones, pero la regla establecida es esa, de que todos los que no sirven al Señor viven en desgracia. Entonces, ahora este trimestre que vamos a ver, que está basado en los Salmos, sigue estando vigente hasta el día de hoy para cada cristiano. Todo lo que leemos, lo que vemos en la palabra, todo sigue vigente para este tiempo, también para los cristianos. Entonces, cada cristiano haya en los Salmos no solo un material de devoción de primera clase, sino que también verdades de gran valor perdurable. Entonces el Salmo 1 dice que divide a la humanidad en dos grupos. Un grupo son aquellos que temen, que honran a Dios con su conducta justa. Y el otro grupo llevan el título de malos y de escarnecedores. Entonces veamos el punto número 1, dice: la dicha de los que buscan a Dios. Ese estamos en el Salmo 1 y 2. El inciso A dice: su conducta. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces su conducta, hablamos del hombre bienaventurado. Su conducta es su aspecto negativo. La vida santificada se describe siempre como una manera negativa. ¿Por qué? Porque tiene que negarse al pecado, tiene que negarse a las cosas de maldad, tiene que negarse, tiene que separarse de todo lo desagradable. Entonces ese es su aspecto negativo. ¿Para qué? Para poder lograr su aspecto positivo. ¿Y cómo es que es el aspecto positivo? Es consagrarse a Dios, guardarse para Dios. Entonces, este santo dice: no anduvo en consejo de malos. O sea que no falló en su aspecto intelectual, no anduvo en camino de pecadores. También vemos que no falló en su aspecto práctico. ¿Por qué? Porque no practicó lo que hace la senda de maldad, no lo practicó. Por eso vemos que también dice: no, tampoco falló en su aspecto ético. ¿Por qué? Porque no se sentó en silla de escarnecedores, no se puso a sentarse con los que escarnecen. ¿Qué es escarnecer? Son aquellos que se burlan, que se mofan, que buscan, ¿cómo se dice?, a burlarse hasta de los hijos de Dios. Entonces vemos aquí que dice que no se sentó en silla, perdón, de escarnecedores. Y luego dice: bienaventurado, entonces dichoso y muy feliz es el que guarda su mente, su pensamiento de cosas vanas. Entonces, y también guarda sus manos, su lengua, y no andan en lugares que no son agradables. Entonces podemos ver que muchos les gusta sentarse en silla de escarnecedores, de donde se sientan aquellos que se burlan, que critican, que todo eso. Pero aquí vemos que él dice: no se sentó en silla de escarnecedores. Gloria a Jesús. Entonces vemos que sentarse al lado de los que no temen a Dios y se burlan de su palabra, o sea, no se sentó al lado de ellos. El número 2 dice aspecto positivo. Entonces vemos en el versículo 2 donde habla del aspecto positivo de la santidad de este varón. Dice de sentir esa delicia de la palabra de Dios. Dice que sino que de día y de noche medita en él, en su palabra del Señor. Y entonces vemos aquí que medita en la palabra. No está hablando de la meditación que ofrece el mundo. Usted cuando dice: no, es que vamos y meditamos, les dice: siéntense, cierren sus ojos y
pongan su mente en blanco. No está hablando de esa meditación. Aquí donde habla la palabra de meditar de día y de noche y que su delicia es la palabra de Dios. Entonces meditar es meditar en la palabra que nos ayuda, que nos instruye, que nos corrige, que nos ayuda a vivir y andar bajo la voluntad de Dios. Eso es lo que quieren, que meditemos en ella. ¿Por qué? Porque nos instruye su palabra. Ay, con permiso de tomar un poco de agua. De esa meditación habla de que medite uno en su palabra y no de la meditación vana que muestra, que enseña este mundo. Entonces el inciso B, el número 3, habla de su prosperidad. Dice, será como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Entonces vemos aquí en el inciso B, dice su prosperidad. Aquí nos deja como figura de ilustración un árbol frondoso, bien verde, bien, se puede decir, bien, se mira muy saludable, bien regadito. ¿Por qué? Porque no se mira seco, no se mira débil, no se mira mal, sino que muestra un árbol bien frondoso. Entonces, la prosperidad de una persona cuya conducta es todo correcta solo se puede comparar a esta belleza de este árbol, a la frondosidad de este árbol y producción de un árbol bien cultivado. ¿Por qué? Porque un árbol bien cultivado, bien regado, se mira en sus hojitas, se mira en lo fuerte que es. Entonces, no está hablando de un árbol que está al lado de un río, no. Está hablando, ni tampoco está hablando de un árbol seco, no. Habla de un árbol bien frondoso, bien cultivado. Entonces, aquí el salmista que habla, dice, lo que el salmista tenía en mente era como uno de esos frondosos árboles que habla en Eclesiastés de Salomón. Dice que Salomón tenía sus árboles frutales en medio de sus huertos, de todo tipo de frutos. Entonces, y aún tenía estanques, dice, ¿para qué? Para tener agua para regarlas. Usted lo puede encontrar en Eclesiastés 2, del 4 al 6. Entonces, hace como una comparación de la vida cristiana. Una persona que es de fe, que pone su fe en Cristo Jesús, es como un árbol frondoso porque va creciendo día a día en el Señor. Y después, no nada más de crecer, sino que después muestra a través de sus frutos. Entonces, así el árbol crece frondoso, crece bien verde, bien lleno de hojas y todo, pero después en su tiempo da su fruto. Tiene que verse si da buen fruto o mal fruto. Igualmente nosotros nos hace esta comparación. Podemos empezar cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, ir creciendo y creciendo, pero después vamos a ir mostrando a través de nuestros frutos, de nuestros hechos, de lo que tú hagas, si das buen fruto o mal fruto. Como dice Santiago, dice, la fe sin obra que es muerta. O sea, nosotros creemos en Jesucristo, hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, pero de ir creciendo, después vamos a ir mostrando nuestro fruto si hemos verdaderamente vamos creciendo para mostrar nuestro fruto también, porque entonces no podemos decir soy cristiana pero nunca mostrar a través de tus frutos. No, va uno paso a paso. Primero creemos, confiamos, ponemos nuestra confianza en Jesús y de ahí vamos creciendo y de ahí vamos dando muestra a través de nuestro fruto. Y tenemos que pedirle tanto a Dios que nuestros frutos sean dignos de arrepentimiento, que mostremos que hemos sido arrepentidos, porque si no podemos también ser nada más un árbol con tantas hojas, pero si nunca vamos a dar fruto, corremos el riesgo como la higuera que habla en Mateo 21, 19. ¿Se acuerdan de la higuera que se acercó Jesús? Dice, viendo la higuera cerca del camino, se vino a ella y no halló nada en ella, sino que solamente hojas. Y le dijo a la higuera, nunca jamás nazca de ti fruto. Y dice que luego se secó la higuera. Entonces, corremos el riesgo o el peligro también de que nosotros seamos cortados o seamos como esta higuera, si nosotros no me decimos, sí, yo creo en Jesús, sí, yo he puesto mi confianza, no, sí, yo le he entregado mi vida,
pero si nunca vamos a dar frutos para ver si verdaderamente somos hijos de Dios, corremos este riesgo como la higuera. Entonces, vamos creciendo, vamos madurando y mostrando a través de nuestros frutos que sí hemos creído y en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Entonces, y dice que también todo lo que hace, dice, prosperará. Entonces, todo lo que uno hace prospera. Como se ve, como señaló al principio, dice, la santidad empieza con lo negativo, como negándonos al pecado, dejando el pecado. Y dice, lo que no se debe de hacer es lo que tenemos que negarnos a lo que no debemos de hacer. Pero no termina ahí todo. O sea, la vida cristiana no consiste nada más en negarse, en no hacer las cosas malas, en no hacer lo que el pecado, sino que uno, después de ahí, es una vida llena de acciones. Ya cuando mostramos con los frutos lo que nosotros, para mostrar como hijos de Dios. Entonces las corrientes de agua simbolizan la acción del Espíritu Santo, quien alimenta nuestro corazón con la palabra de Dios. Cuando esta palabra ocupa nuestra vida, cuando la palabra ocupa nuestra vida, entonces dice, de día y de noche, lo más probable es que nos motive a obras de mucha prosperidad espiritual, o sea, buscar del Señor, buscar de Él, como lo recomienda Pablo a los cristianos en Colosenses. Dice, la palabra de Cristo, dice, more en vosotros abundantemente, dice, enseñándonos, exhortándonos unos a otros en toda santidad. Eso es lo que uno va a ir mostrando cada vez que uno va, como dice, creciendo en el Señor. Gloria a Dios. Entonces, el punto número 2 dice, la tragedia de los que no temen a Dios. Salmos 4 y 6. Gloria a Dios. El inciso A dice, son como el tamo de la trilla. El 1:4 dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Entonces dice, son como el tamo de la trilla. Dice, entonces vemos este versículo, el salmista lo utilizó la figura de una trilla del trigo. Esta práctica es muy común en los campos agrícolas. Consiste en lanzar al viento del trigo trillado para separarlos de la paja. No sé si usted sepa o conozca, pero para aquellos que cosechan hasta el frijol, el trigo, les da se puede decir, con un palo para pegarle todo, para que después, cuando separan ¿cómo se dice? El trigo de las hojitas o de las ramas, el fruto. Entonces, por eso dice, serán como el tamo de la trilla. ¿Por qué? Porque después de pegarle ya sea el frijol o el trigo y todo, entonces dice que lo levantan al aire para que el fruto caiga al suelo y lo que es la basurita, lo que es el tamo que viene siendo la paja, se va con el viento. ¿Por qué? Porque eso ya no sirve. Lo que sirve es lo que le dieron a palazos para que saliera, que es el fruto. Entonces, la vida del hombre sin Cristo dice que es como el tamo que arrebatado por el viento. O sea, ¿por qué? Porque no está agarrado, no estás no ha puesto su vida en el Señor. Así es la vida del hombre que no busca al Señor, no prospera, no. ¿Por qué? Porque es como la paja, o sea, el viento viene y los arrebata de un lado, los arrebata para otro lado. Entonces, muchos esas cositas que sacan del trigo lo utilizan todavía para los animalitos, porque ya para eso nada más sirve, se puede decir. Pero si no, es basura, porque ya sacaron el fruto. Entonces, imagínense aquí, hace esta comparación como el tamo. ¿Por qué? Porque no está puesta su fe en Dios, no le ha entregado su vida. Así es la vida del hombre sin Cristo, como el tamo, que viene siendo igual como la paja que el viento lo lleva. Entonces, deja esta mostración o esta ilustración práctica para poder nosotros entender cómo es la vida sin Cristo. Somos arrebatados por viento de distintas maneras, de que todos aquellos que se levantan a engañar al hombre. Pero en Cristo somos como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que florece sus hojas, que están verdes sus hojas y sus raíces están profundas. Gloria a Dios.
Entonces los pecadores, los que se apartan de Dios y desobedecen su palabra, son como el tamo, como la paja, se van entre el viento. Gloria a Jesús. Los impíos son todos aquellos contrario a un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que son como el tamo ellos, sin raíces, sin frutos, no prosperan como el árbol bien frondoso, son como esos árboles silvestres que no tienen, que ya usted ha visto algunos árboles que se miran secos, como sin vida. Así es el hombre. ¿Por qué? Porque sabemos que Jesucristo es la vida para nosotros, es vida. Gloria a Jesús. Entonces no tienen ni raíces ni frutos. Son desprovistos de todo el vigor y la frescura de la vida. Estos pueden ser arrebatados por cualquier viento. Gloria a Jesús. Entonces el inciso B dice: no se levantarán en el juicio. El número, capítulo 1:5. Dice: por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Entonces dice: no se levantarán en el juicio. El juicio mencionado aquí no puede ser otro que el que habla Eclesiastés, dice, el cual dice: Dios traerá toda obra y toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces todo sale a la luz, como dice la palabra. No hay nada oculto que no se traiga presente delante de Dios. Entonces, sea bueno o sea malo, dice. Entonces, en una enseñanza muy parecida a esta, Jesús la utilizó también utilizó muchas figuras como estas, como la del Salmo 1. El Señor habló del árbol malo y de su fruto malo. Lo calificó a los no arrepentidos como árbol malo, o también les habló como generación de víboras. Dijo que el hombre malo del mal tesoro del corazón saca las cosas malas. Y también concluyó diciendo que de todas las palabras ociosas que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Usted eso puede encontrarlo en Mateo 12, del 33 al 37. Entonces, no hay nada que sea buena o que sea mala que no salga a la luz, que no sea presentado delante de Dios, y que dice que todo, ya sea palabras ociosas, palabras buenas o palabras malas, todo uno va a dar cuenta delante de Dios. Eso todo se traerá en aquel día del juicio. Entonces, esto nos enseña que todo lo que hagamos, sea bueno, sea malo, un día estará delante de Dios. Entonces tenemos que uno, como dice, esforzarnos que nuestras palabras no sean ociosas, ni siquiera malas, para que no sea, porque todo vamos a tener que dar cuenta. Entonces, el inciso C, siguiendo el 5 también, dice: no son de la congregación. Entonces, no se está excluyendo aquí los que quieren buscar de Dios. O sea, cuando dice no son de la congregación, no está hablando de aquellos que de verdad desean servir a Dios, que de verdad tienen arrepentimiento en su corazón y quieren de verdad buscar de Dios. No se está refiriendo a ellos. O sea, porque en la congregación hay de todo, y algunos están con ese deseo de servir a Dios, pero hay unos que voluntariamente, como dice la palabra, dice, se han constituido enemigos de Dios. No está hablando, cuando habla de ese, que dice, no son de la congregación, no está hablando de aquellos que verdaderamente quieren servir a Dios, sino de aquellos que se levantan en contra de Dios, haciéndose, que se han constituido enemigos de Dios, amando que más a este mundo que a Dios, amando más las cosas de las tinieblas que las de la luz. Entonces eso lo puede hallar en Santiago 4:4. Entonces, la congregación de los justos es el cuerpo creyente, justificados por la fe en quién, en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Entonces, esos son el cuerpo de Cristo, el cuerpo que han sido justificados por la fe en Cristo. Y nadie dice que no es por obra, para que nadie se gloríe, no porque yo hice, no porque yo lo merezco, no porque yo debo, no, o sea, es por la misericordia de Dios y porque sabemos que hemos sido justificados en Cristo Jesús, poniendo nuestra fe en Él. Entonces, el inciso de él dice, ¿cuál camino? O sea, el 1:6.
porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Dice, ¿cuál camino? Una pregunta, no sé, ¿cuál camino? Y sabemos que hay dos caminos. Dice que uno bien ancho y espacioso que lleva a la perdición, y hay otro que es angosto que lleva a la vida eterna. Entonces, nosotros como creyentes vamos, dice, de aumento en aumento como la luz de la aurora. Cada vez nuestra vida, nuestra relación va a ir creciendo en el Señor. Pero nosotros sabemos cuál camino hemos tomado, si el espacioso o la estrecha. Dice, estrecha es la puerta. Gloria a Jesús. Entonces, dice, así, ya se me olvidó. Dice, porque, no, dice, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. O sea, muy ancho, muy espacioso, todos aquellos que deciden y quieren caminar por ella, pero lleva ¿a dónde? A la perdición. ¿Por qué? Porque no hay nada que les impida, andan a su gusto, andan en sus propios deseos. Entonces, pero lleva a la perdición. Dice, y muchos son los que entran por ella. Dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Es muy angosto, súper angosto, dice, y que no quiere la gente entrar por ella. No prefieren la más amplia, la más espaciosa, pero esa las lleva a la perdición. Entonces, ¿por cuál camino? O sea, tú quieres caminar, ¿por cuál camino tú quieres entrar? ¿Por cuál camino tú quieres seguir adelante? Dice, así el canto de los contrastes de la vida, dice, con una nota muy triste, la senda de los justos, la senda de los malos perecerá. O sea, es triste que habiendo un camino que lleve a la vida eterna, un camino, aunque por más angosto que sea, pero te lleva a la vida eterna, prefiere la gente en el amplio, en el espacioso, sin darse cuenta que eso los lleva a la perdición. Entonces, y ese es un camino que perecerá. Gloria a Jesús. Que Dios nos ayude a mantenernos nuestra mirada, nuestra fe en Cristo Jesús y seguir caminando en ese camino angosto que nos lleva a la vida eterna. Entonces, el punto número 3 dice confianza en el hombre o en Dios. Ahora vamos a Jeremías 17, del 5 al 8. Entonces, el inciso A dice la maldición de confiar en el hombre, el 5 y el 6. Dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de ella. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales del desierto y en tierra despoblada y deshabitada. Entonces, dice, la maldición de confiar en el hombre. Entonces, como sabemos, Judá estaba pasando por un periodo de apostasía. Acuérdense que Jeremías les hablaba de lo que Dios quería, que se volvieran a Él, que se arrepintieran en Él, pero no, ellos ponían más su confianza en lo que decía el hombre, lo que decían, preferían y no oían a lo que decía Dios a través de Jeremías. Entonces, podemos ver que se ponían cada vez más en contra de Jehová, se rebelaban. Entonces estaba pasando Judá un periodo de apostasía. Entonces las 10 tribus del norte llevaban ya unos 120 años, dice, de cautiverio y de dispersión en Asiria. Judá había quedado en pie solo por la misericordia de Dios, pero el pueblo no supo comprender, no aprendió a oír la voz de Dios, no aprendió a creer, a como volver a Dios, no entendieron ellos. Entonces Dios, dice, decidió entregar a estas 2 tribus del sur en manos de los caldeos y se hizo saber por muchos medios. Dice, Jeremías intervino muchas veces con mensajes de todo tipo y lo habla todo esto en el 17. Dice, contiene el 6º mensaje de Jeremías a Judá. Entonces vemos aquí
la maldición de confiar en el hombre. ¿Por qué? Porque no creyeron en lo que les hablaba, lo que le hablaba Dios a través de Jeremías. Ellos no entendieron, no comprendieron. Entonces era una reprensión divina por la tendencia de Judá en confiar en el poder de los egipcios. ¿Por qué? Porque ellos prefirieron pedir ayuda a los de Egipto, pidieron pedir ayuda y para ponerse en contra de los de Babilonia. O sea, en lugar de acudir, en lugar de levantar sus ojos a Dios, en lugar de pedir ayuda a Dios, no, pidieron en el hombre, confiaron en el hombre. Entonces, por eso dice, poner carne es lo contrario a confiar en el Espíritu de Dios. Es contrario a eso. La palabra brazo equivale a un ejército, a una fuerza. Entonces, ellos prefirieron en la fuerza de Egipto, prefirieron confiar en el ejército de los egipcios en lugar de confiar en Dios. Entonces, la retama es una planta marchitada, mustia, sin jugo. Muchos lo usan como manojos, son como ramas. Entonces dice que mucha gente lo usa como manojos, hasta de manera de escoba. Entonces podemos ver que la Biblia lo describe como un arbusto, digo, raquítico. Así es aquellos que confían en el hombre. Entonces, y que crecen también en lugares salitrosas, dice, del desierto. Entonces, eso de morar en los sequedales es en tierra despoblada, deshabitada, como o sea, en lugares que ni como dice uno, hay lugares que ha pasado uno que no hay vida. Se mira que todo lo seco, que ni siquiera como que dice uno, ay, aquí se mira todo seco, ni hay vida de nada. Entonces, así ha conducido a alguien, algunos comentaristas, dice el que la persona pagana, la vida del hombre sin Cristo. Entonces, es una maldición confiar en la carne o en el poder del hombre. ¿Eso por qué? Porque en lugar de mostrar ese corazón agradecido a Dios y levantar su mirada y confiar en Dios, hay gente que confía más en lo que dice el hombre, no en lo que dice Dios. Gloria a Jesús. Entonces por eso dice aquí, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Por qué? Porque dice, es una maldición confiar en la carne o en el poder de los hombres. Eso deja al alma desprovista y vida y vigor espiritual. ¿Por qué? Porque no se alimenta de lo que el Señor quiere, que es su palabra. Entonces, el inciso B dice, la bendición de confiar en Dios. Aquí ahora vamos a ver la bendición de confiar en el Señor. El 7 y el 8 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. En el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar su fruto. Entonces dice bien la bendición de confiar en Dios. Entonces, por el otro lado, vemos aquí el hombre que pone su confianza en el Señor. Entonces dice que florecerá y aún en épocas de sequía, o sea, se puede decir en épocas de momentos difíciles, en momentos de pruebas, de lucha, o sea, no estarás solo. ¿Por qué? Porque tu confianza está en Dios, está puesta en el que te va a ayudar día a día, en el que va a estar ahí para sostenerte, para sostenerme. Él es el que estará ahí siempre. ¿Por qué? Porque nuestra confianza no está en el hombre o no está en las cosas que podemos ver, tocar, sino que en el Señor, quien viene la fuerza. Gloria a Jesús. Entonces, esa es la confianza. Si ponemos en nuestro Señor, vamos a florecer aún en épocas de sequía. Dice, no se fatigará. O sea que no estará ansioso, aunque llega en momentos difíciles, pero sabes que tu ayuda viene del Señor. ¿Por qué? Porque ha uno hallado manantiales. El secreto de Dios puede soportar todos los infortunios de la vida. El hombre malo está en desgracia, aun cuando tiene cosas buenas se puede decir cosas, momentos buenos para ellos, pero aún así está viviendo en desgracia. ¿Por qué? Porque no tiene al Señor. Aunque parece que todo está bien para ellos, pero sin el Señor hay algo que falta en sus vidas.
Gloria a Jesús. Y nosotros, aunque hay momentos, se puede decir difíciles, duros y todo, pero sabemos que está alguien ahí para ayudarnos. Gloria a Jesús. Y el hombre que no tiene a Dios, aunque tiene tal vez momentos de abundancia y todo, pero hay algo que le falta dentro de su persona, dentro de su ser, que aliente, que le dé vida, que le dé alegría, que le dé gozo, y ese es el Señor. Gloria a Jesús, porque nosotros sabemos que cada uno de nosotros como hijos de Dios, todo lo que tenemos o todo lo que nos hace falta o todo lo que necesitamos viene de Dios. En Él nos acercamos y sabemos que todo viene de Dios. Gloria a Jesús. Entonces, aquí se señala las características del varón bienaventurado. Dice que florece aún en las circunstancias adversas. Florece el hombre en el Señor. ¿Por qué? Porque no sabemos que nuestros recursos o nuestras necesidades siempre viene de Dios. Como dice, la ayuda viene de Dios. Nuestra fuerza, nuestra fortaleza viene de Dios. Y eso nos ayuda a vivir fuera de tanta ansiedad que el mundo vive, fuera de tanta tragedia que el mundo vive. Y así nosotros podemos también producir fruto, que sabemos que en el Señor podemos mostrar esos frutos, que vamos a ir de aumento en aumento nuestro crecimiento en el Señor. Gloria a Dios. Entonces, como resumen, podemos ver: el justo que se deleita en la ley de Jehová prospera y es felizmente. Su vida es bendecida como el árbol que da fruto en su tiempo. O sea, todo no va a dar un árbol fruto antes de florecer o así, fuera de tiempo, no, es todo da en su tiempo. Y entonces vemos lo contrario del que no conoce a Dios. El malvado es el que rechaza la ley y la sabiduría de Dios. El que rechaza la palabra de Dios, entonces está condenado a fracaso y fracaso. ¿Por qué? Porque el único que hace prosperar es Dios. Entonces podemos ver que el que no vive en desgracia, en conflicto, en cosas terribles en su vida. ¿Por qué? Por no querer aceptar las cosas de Dios o aceptar a Dios. Entonces así lo compara. Los malos, dice, son comparados como el tamo, que son arrebatados por el viento y no crecen, no son nada más, como dice, ¿en qué van a crecer si no tiene una profundidad? No hay nadie, no se ha agarrado en el Señor. Entonces es como la paja o como la zarza que va entre el viento nada más. Gloria a Jesús. Dice, y los justos son comparados con un árbol frondoso y fructífero. La interpretación cristiana de ambos pasajes nos sitúa a nosotros, los justificados por la fe en Cristo Jesús. Gloria a Dios. En Cristo, en la categoría de los justos. ¿Para qué? Para eso es necesario que nuestra vida se nutra día a día de la palabra, se nutra día a día de la palabra del Señor, y a través de su Espíritu Santo nos va ayudando día a día para poder permanecer y hacer su voluntad y negarnos a lo que es el pecado, negarnos a lo que le desagrada a Dios. ¿Para qué? Para poder seguir adelante en el Señor. Gloria a Dios. Muchas gracias, mis hermanos. Y para la próxima semana, acuérdense de leer el Salmos 8 del 1 al 9 y de ahí al Hechos 17 del 24 al 28, para que así podamos tener un poco más de comprensión en la clase mientras escuchamos. Hagamos una corta oración y así damos final a nuestra clase. Te damos muchas gracias, Dios Todopoderoso. Gracias por tu palabra. Gracias que seas tú siempre ayudándonos como lo has hecho hasta este día, a través de tu Espíritu Santo. Señor, te damos gracias, Dios Padre, porque nos ayudas, nos enseñas, nos corriges, nos instruyes siempre a través de tu palabra, Señor. Y que esta palabra sea, Padre Santo, de bendición para cada uno de aquellos que lo escuchen, Señor. Todo aquello que yo no puedo expresar, darme a entender, Señor, que tu Espíritu Santo sea quien lo enseñe, que sea quien lo dé a entender a cada uno de los que estén escuchando la clase. Dios Padre, ayúdanos siempre a hacer tu voluntad y vivir bajo tu voluntad y tu deseo
agradable a ti, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, y bendice a cada uno de tu pueblo, a tus hijos, Dios Padre, para poder seguir adelante. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Dios les bendiga.